Cíclidos africanos, lago Malawi. Actualmente encontramos esta familia en los tres grandes lagos, Tanganica, Victoria y Malawi, ubicados en el continente africano. En esta oportunidad nos enfocaremos en las especies endémicas del lago Malawi, el cual está conformado por Aulonicaras, Aplocromis y embunas. Estos últimos serán los que desarrollaremos a continuación. La mayoría de los cíclidos africanos del lago Malawi, por su tamaño y su naturaleza territorial, necesitan acuarios de tamaño medio a grande. El tamaño recomendable es de 200 a 250 litros en adelante para poder mantener diferentes especies juntas. Estos cíclidos son capaces de saltar, así que el acuario deberá estar provisto de una tapa que lo mantenga bien cubierto. Los cíclidos del lago Malawi son todos abiertamente polígamos e incubadores bucales maternos. Con el fin de mantener la agresividad lo más baja posible, debemos mantener varias hembras con un solo macho de una especie por acuario. No se deben alojar juntas especies con tendencias agresivas o coloraciones similares, porque el macho de la especie más agresiva será el dominante. Tampoco se deben alojar juntas especies estrechamente relacionadas, a modo de evitar hibridaciones entre especies con el fin de mantener su genética lo más intacta posible. En el lago Malawi hay especies que habitan en aguas profundas y oscuras de más de 10 metros de profundidad, y hay otras que nadan en superficies poco profundas y de gran claridad. Sin embargo, la mayoría de los cíclidos africanos se muestran indiferentes a la intensidad de la luz y normalmente se comportan bien en acuarios brillantemente iluminados. Pero los cíclidos que habitan en profundidades de más de 3 metros prefieren una iluminación más difusa en cautividad. Cualquiera sea la elección en cuanto a iluminación de nuestro acuario, debemos respetar el ritmo circadiano que contempla la mayoría de los seres vivos. La filtración es sumamente importante en nuestro acuario de cíclidos africanos. Al tener que mantener el pH del agua elevado que necesitan los cíclidos, las partículas más grandes del amonio presentes en el agua se pueden transformar en amoníaco, lo cual sería letal para los peces. Para evitar la intoxicación proveniente de los desechos en conjunto a su modificación de los parámetros del agua, debemos procurar tener una buena carga biológica presente en nuestro sistema de filtración. Esta carga biológica podemos favorecerla mediante tres tipos de filtración: mecánica, química y biológica, siendo esta última de suma importancia para la proliferación de bacterias benéficas en nuestro acuario. Además, debemos llevar a cabo cambios de agua semanales de al menos un 25 o 30% del total. Se pueden usar casi toda clase de filtros, como son los sumergibles, los de cascada, los filtros externos o zoom. Estos filtros han de ser potentes, con una capacidad de filtración de entre 5 y 10 veces por hora el volumen del agua del acuario. Además, deben tener capacidad suficiente para albergar una buena cantidad de materiales filtrantes, cerámicos o porosos de gran capacidad, para favorecer el establecimiento de colonias bacterianas que consumirán la materia orgánica disuelta, ayudando así a mantener el agua limpia y en perfectas condiciones. Para mantener la dureza y el pH adecuado del agua, podemos optar por elementos decorativos como gravas, conchilla molida, marmolina, arena de sílice y rocas calizas que aumentan y estabilizan sus parámetros, que a causa de los cambios de aguas periódicos pueden variar. Las rocas calizas podemos identificarlas de manera simple realizando una prueba con un medio ácido, por ejemplo jugo de limón o vinagre, de manera tal que vertiendo una mínima cantidad de líquido sobre la roca podamos visualizar una espuma reactiva en la misma. El pH ideal para los cíclidos del Malawi es de 7,8. Se pretende modificar el pH o debido a un cambio demasiado grande de agua, este varía, los peces se adaptarán mejor a un aumento repentino del pH que no a un descenso del mismo. La temperatura óptima es de 26 grados centígrados. Si mantenemos la temperatura de nuestro acuario entre 26 y 29 grados, conseguiremos el aumento de la actividad y colorido de los peces y se reproducirán con mayor facilidad, pero se volverán también más agresivos, acentuándose las incompatibilidades naturales entre especies, que provocarán el aumento de las agresiones entre ellos. Habrá también que hacer cambios de aguas más frecuentes y de mayor volumen.
Los niveles de población determinan el equilibrio entre la calidad del agua y la agresión de nuestros peces. Cuanto más bajo sea el nivel de población, menos cambios de agua se tendrán que realizar, pero se producirán más agresiones entre los habitantes del acuario y pueden dañarse unos a otros. Cuanto más alto sea el nivel de población, menos probables serán las agresiones, pero deberán hacerse más cambios de agua. Un equilibrio entre estas dos opciones es uno de los desafíos más atractivos al momento de mantener un acuario de cíclidos africanos. Cabe destacar que si optamos por la sobrepoblación, recomendamos un acuario libre de territorios a defender, por ejemplo, los elementos decorativos como cuevas, y mantener un ratio entre cantidad de hembras y machos. A mayor cantidad de hembras, menor será la agresión entre machos. En un acuario se pueden mantener juntas prácticamente todas las especies. El secreto está en tratar de introducir los ejemplares juntos desde el inicio, teniendo la precaución de que sean todos del mismo tamaño para evitar que pueda haber alguna especie más pacífica, como los aulonacaras y los aplocromis de tamaño menor, que una más agresiva del género Mbuna de un tamaño mayor. No se puede pretender tener un acuario de cíclidos del lago Malawi sin agresiones. Siempre habrá un momento, sobre todo en la época de cría, en la que los machos se enfrentarán entre ellos para defender su territorio y conseguir ser el macho dominante que fecundará a las hembras. No obstante, habiendo tenido la precaución de criarlos juntos desde pequeños y del mismo tamaño, las posibles agresiones no irán más allá de pequeñas lesiones y alguna aleta mordisqueada. En el lago Malawi habitan tres grupos principales de especies descritas hasta la fecha: los Mbuna, los Aulonacara y los Aplocrom. A continuación, desarrollaremos características de cada uno. Mbuna significa pez de las rocas. Son peces que habitan entre las rocas, pero no precisamente dentro de las cuevas. Los Mbuna son los peces más populares del Malawi. Algunas de sus especies son las más indicadas a la hora de proyectar armar un acuario. Habitan entre los 3 y 20 metros de profundidad en el lago. De los tres principales grupos descritos, los Mbuna son los más agresivos. Algunos miden entre 7 y 10 centímetros y otros llegan a alcanzar los 20 centímetros. Generalmente el color base es el azul, acompañado en ocasiones de tonos amarillos, negros, blancos y naranjas, entre otros. En su mayoría son herbívoros. En el acuario se les debe proporcionar preferiblemente alimento de base vegetal. No debe faltar la espirulina y los sticks que cubran las necesidades básicas en la alimentación de estos cíclidos. Son polígamos y de incubación bucal materna. La incubación dura de 22 a 30 días y generalmente la camada es de entre 15 y 30 alevines. La iluminación del acuario debe favorecer el crecimiento de algas que formen parte de su dieta natural. La decoración más recomendable es la colocación de suficientes rocas que formen cuevas, y si se quieren poner plantas, escoger una especie resistente como la zanubia. Es muy buena la idea de mantener bastante poblado el acuario de Mbunas sin excederse. La superpoblación reduce la agresividad entre ellos, pero también se deben mantener excelentes niveles de filtración y parámetros del agua. La capacidad mínima del acuario debe ser de 250 litros en adelante para la gran mayoría de los cíclidos africanos del lago Malawi. Los aulonacara son peces de alta categoría y los más pacíficos en relación a los demás grupos. Como indica su nombre, son los pavos reales del Malawi y los más coloridos. En el lago se les puede encontrar entre los 7 y hasta más de 20 metros de profundidad. Su tamaño promedio es de 15 centímetros, aunque se encuentran especies que llegan a los 25 centímetros. Estos peces se caracterizan por tener un gran colorido azul eléctrico en sus caras, que contrasta con los amarillos, naranjas y rojos que presentan en sus cuerpos. En su hábitat natural, estos peces son microdepredadores. Utilizan los sensores de la nariz para localizar presas ocultas en la arena. Se alimentan a base de crustáceos, larvas de insectos, vertebrados y pequeños peces, por lo que debemos incluir en su dieta alimentos de alto contenido en proteína animal como artemia y dafnia. Semanalmente hay que darles un poco de alimento vegetal.
Son incubadores bucales, como la gran mayoría de los cíclidos del Malawi. Los aulonacara pueden llegar a incubar hasta unos 50 huevos durante 22 a 28 días. La iluminación del acuario debe ser de acuerdo a la especie, teniendo en cuenta que algunas especies habitan en grandes profundidades y otras bajas profundidades. Su decoración debe estar acompañada de rocas que formen cuevas amplias para favorecer la reproducción y recrear su biotopo. La capacidad mínima ideal es la de 300 litros. En este grupo encontramos peces piscívoros por naturaleza, grandes depredadores y de mayor tamaño que los demás. En su mayoría son especies de aguas abiertas y muchos de ellos poseen cuerpos fusiformes, lo cual les dota de gran velocidad de nado y destreza para cazar. Algunos miden entre 15 y 20 centímetros, pero otros pueden alcanzar hasta más de 35 centímetros. Aunque algunas de las especies están entre las más coloridas del Malawi, en su edad juvenil suelen tener un tono gris o plateado. Algunos de ellos son especies muy similares a los aulonacaras. En su mayoría son piscívoros y carnívoros, aunque algunos, como los Coppadicromis, son herbívoros por naturaleza. Se debe incluir en su dieta alimento vivo y de alto contenido en proteína animal. Son polígamos e incubadores bucales. Los de tamaño mediano podrían tener puestas de entre 40 y 50 huevos, mientras que las puestas de los de gran tamaño podrían llegar a ser hasta más de 200 huevos. Para el acuario se debe tener en cuenta el tamaño del pez adulto. La mayoría de los haplos medianos pueden habitar en un acuario de 200 litros, pero para los de gran tamaño se recomiendan acuarios mayores, de 400 litros en adelante. El acuario puede estar decorado con plantas sin problemas, ya que es muy poca la posibilidad de que muerdan o desentierren las plantas.